nombre y a su nombre. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y más gloria a Dios. Estamos contentos, amados. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor por su presencia. Gracias damos al Señor por la victoria que Él nos da. Amén, amados hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a ir a la misma carta que anoche estuvimos viendo para continuar hablando de algo tan importante como lo que el Señor nos ministró anoche. Amén. Tenemos que entender que este es un tiempo oportuno para aprender. Este es el tiempo que es el Kairos, que es un tiempo oportuno para la acción, un tiempo oportuno para aprender. Amén. Para poder hacer lo que Dios quiere y a la vez aprender. Nunca dejaremos de aprender. Y nosotros tenemos la necesidad de aprender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Tenemos que aprender, ¿sí? Los que no quieren aprender, que Dios tenga misericordia de ellos, porque la verdad que es triste encontrarte con alguien que no quiere aprender del Señor. Para esto vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, como vimos anoche, y vamos a leer el versículo 14. Tito 3:14, damos lectura de la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te hemos alabado, glorificado tu nombre, te hemos dado gracias y también ahora hemos leído tu palabra. Como siempre lo hacemos, rogamos que seas tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, concediéndonos de tu gracia para poder recibir tu consejo. Yo abriré mi boca y tú la llenarás para edificación de los oyentes, de cada uno de los que hoy lleguen y oigan este mensaje. Gracias te damos creyendo, Señor, que tú lo vas a hacer. Habla, que tu esposa amada oye. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos, y pongamos diligencia para prestar atención a la palabra. Amén. Esto requiere diligencia, ¿sí? Por eso dijo el escritor a los hebreos: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Se puede producir un deslizamiento, ¿sí? Cuando no se atiende, no se le da la debida atención, la debida preocupación, importancia a la palabra de Dios, a las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿sí? Es importante estar atento a todo lo que Dios nos viene hablando. Anoche tuvimos una reunión muy hermosa, fue muy tremendo lo que se vivió, lo que se sintió, lo que Dios hizo entre nosotros, y sobre todo cuando era la palabra predicada, la exposición de la palabra, alumbró, arrojó luz y hizo entender cosas que por ahí por tiempo no se han entendido. Y qué hermoso es poder llegar a entender, qué hermoso es poder llegar a comprender cosas que por tiempo no hemos comprendido. Amén. Por eso debemos glorificar el nombre del Señor, debemos dar gracias a Dios por su cuidado, por su amor, por su misericordia y por cómo Él a través de la palabra nos va llevando a una formación que nosotros bien sabemos está en la Escritura, que es alcanzar la imagen de Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios, ese es el plan de Dios con nuestra vida, que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y para eso estamos, como hablábamos anoche, en la escuela del Señor, y Él nos está equipando, nos está instruyendo, nos está formando. A través de la Escritura, nosotros tenemos la base para saber que la Escritura en 2 de Timoteo 3:16 es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
con el fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando soy instruido en la palabra, soy enseñado en la palabra, la recibo en la palabra, ella me va a llevar en la práctica a una experiencia. Cuando la practico, ella me da experiencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. La experiencia es el conocimiento que se adquiere mediante el uso de la práctica. ¿Ve? La experiencia es ese conocimiento profundo de Cristo que se adquiere mediante la práctica, mediante el uso de la práctica. La práctica de la palabra debe ser usada por la iglesia. Nosotros debemos hacer uso de la práctica. Nosotros sabemos que es importante practicar, pero debe usar la práctica. La práctica debe ser un hábito del cristiano. Practicar todos los días. Es como un jugador de olimpiadas, como un jugador o un deportista que él practica toda la semana, todos los días prácticamente, porque tiene un afán, tiene un deseo de poder competir y ganar en los Juegos Olímpicos o en un campeonato mundial, del deporte que sea. El atleta, el deportista que le da importancia y valor, él se preocupa, él practica y hace uso de la práctica. La experiencia es el conocimiento que se adquiere mediante el uso de la práctica. Experiencia, ese conocimiento por experimentar, ese conocimiento profundo que va más allá del mero hecho de oír, de leer y de saber cosas. Habla de una experiencia con el Señor, con la palabra. Por eso muchos cristianos y hermanos nunca adquieren ese conocimiento profundo del Señor. Están toda la vida conociendo la Biblia nada más y se hacen juiciosos para medirse con otro, para estar criticando y murmurando a otros. Solamente ellos alcanzaron un conocimiento bíblico para eso, nada más, pero no para practicarlo, no para aplicarlo a su vida. Y vemos la importancia de practicar, lo que oigo. Una persona cuando practica, usted ve cambios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Por eso no tenemos que dejar de practicar lo aprendido. No hay que dejar de practicar lo aprendido. Todo lo que usted ha aprendido, practíquelo. Amén. Entonces estamos en la escuela del Señor y estamos aprendiendo. El pasaje que hemos leído nos muestra claramente algo muy tremendo, que el apóstol Pablo le dice a Tito, que los que eran y pertenecían al Señor, los que pertenecían al cuerpo de Cristo, tendrían que aprender también a ocuparse en buenas obras. Gloria al nombre del Señor. Hay muchas recomendaciones que se le hace a Tito con respecto a los hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Como que les recordara que se sujetaran a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esta era la recomendación de Tito. Tito, un pastor que tenía la responsabilidad de recordarles. O sea que los hermanos ya sabían cosas. Los hermanos habían aprendido cosas. Ellos sabían cosas, pero tenían la necesidad de que se les recuerde. Nosotros también tenemos la necesidad de recordar muchas veces las cosas que hemos aprendido, porque a veces por tantas preocupaciones en la vida, por tantas situaciones, nos olvidamos. Pero acá nosotros vemos cómo el apóstol Pablo le dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a autoridades. Recuérdales. Qué tremendo, qué hermoso es tener a alguien que me recuerde lo correcto, lo justo, lo verdadero, lo que tengo que hacer y ya lo aprendí. Qué hermoso es tener quien me lo recuerde. ¿Cuántas personas se ponen mal cuando alguien le hace recordar su deber? Por eso le dijo: recuérdales. No tenían que olvidarse la sujeción a la autoridad, no tenían que olvidarse estar sujeto a los gobernantes, no tenían que olvidarse lo que dice acá, que obedezcan y que estén dispuestos a toda obra buena. Recuérdales que deben estar dispuestos
a toda buena obra. Ellos ya sabían. ¿Quién de los que están acá no saben que tienen que estar dispuestos para toda buena obra? Pero ¿cuántas veces no lo tenemos presente? Nos vamos tras lo que nosotros creemos, nos vamos tras el pensamiento y a veces afanado y turbado de tantas cosas de este mundo y nos olvidamos de lo que tenemos que hacer. Dispuestos a toda buena obra. Por eso vemos esto tan clarito, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El verso 2, que a nadie difamen. ¿Cuántas veces encontré hermanos difamando a los gobernantes, hablando mal, como hoy hacen tanto de los políticos, del gobierno, del intendente, del pastor, los ministros, los hermanos, difamando? ¿A cuántos difaman? ¿Ves? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Recuérdales que no sean pendencieros. ¿Saben lo que es un pendenciero? Alguien que anda peleando, alguien que anda discutiendo, que siempre anda peleando, discutiendo, contendiendo con otro. Que no sean así, sino amables. Amén. ¿Recuerdan, hermano, que tenemos que ser amables? ¿Sabe lo que significa ser amable? De buen trato. Una persona amable trata bien. Una persona amable tiene un buen trato para con los demás. Mira lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Tito, que le recuerde a los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a tu nombre. Mostrando, exhibiendo, manifestando toda mansedumbre. Estamos en el capítulo 3, verso 2. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. ¿Qué significa mostrar mansedumbre? ¿Cómo muestro mansedumbre para con todos los hombres? Exhibo la mansedumbre, que es una virtud de la vida cristiana. Y habla de una ecuanimidad de espíritu, de una persona que no se entusiasma ni se deprime, sino que mantiene un equilibrio. La mansedumbre habla de alguien que acepta los tratos de Dios como bueno, que no lucha, no resiste, no discute con lo que Dios permite que le pase. Eso es mansedumbre, aceptar que lo que Dios permite en mi vida tiene un propósito en Dios y es dado por Dios para purificarme, para disciplinarme, para perfeccionarme. Qué tan tremendo es poder mostrar mansedumbre. Tremendo. Por eso usted va a encontrar en Colosenses capítulo 3, verso 12, cuando le dice el apóstol Pablo a los colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, y dice de humildad y mansedumbre. Amén. Y siempre van de la mano, la humildad y la mansedumbre. Amén. La mansedumbre y la humildad son hermanas inseparables, estas virtudes, porque nadie puede ser humilde y no ser manso, y nadie puede ser manso y nadie va a poder ser manso y no va a ser humilde. Eso van de la mano. Van de la mano. Esto es algo que no todos lo entienden. Hay quienes creen que esto lo entienden y creen que lo saben, pero estos no tienen ni la menor idea de lo que es la mansedumbre de Cristo. Lo escuchan y dicen, bueno, aceptan y dicen amén porque lo han escuchado, pero en la vida, en la experiencia es tremenda la mansedumbre. Se tiene un concepto que la mansedumbre es sinónimo de debilidad, pero todo lo contrario. El que expresa y muestra mansedumbre está mostrando un poder. Cristo tenía todos los recursos del cielo para resistir cuando lo fueron a encarcelar y lo fueron a buscar en el huerto ahí. Sí le dijo a Pedro, ¿no ves que yo si quiero le pido a mi padre una legión de ángeles y me lo manda? Pero él era manso. Aprended de mí. ¿Ve que se aprende esto? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso, mansedumbre, humildad van juntas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando aprendo a ser manso y humilde, ¿qué encontraré? ¿Qué hemos encontrado? Tranquilidad, paz, quietud. Que soy manso y humilde de corazón.
Él aceptó que eso lo había escrito Dios. Eso estaba escrito en el rollo del libro. Ya se había escrito de él que tenía que padecer mucho de los gentiles, de los de su propio pueblo, y que tenía que ser llevado como cordero al matadero, y que tenía que enmudecer ante sus trasquiladores. Él sabía que ya estaba escrito de él, y él aceptó lo que Dios había escrito, preparado como algo glorioso, maravilloso, digno de gloria. Porque Él lo escribió, estaba escrito. Y así también Dios escribió de nosotros. Y ya preparó todas las cosas de antemano para que nosotros andemos en ellas, como anoche lo estuvimos viendo. Buenas obras que Dios preparó. Pero si no hay humildad y mansedumbre, ¿cómo aceptamos? ¿Cómo podremos andar en esas buenas obras? Y cuando hablamos de buenas obras, no es todo lo lindo, no es todo lo bonito, no es todo lo que trae un beneficio a nosotros, sino que hay buenas obras que causarán sufrimiento, dolor, tristeza, aflicción, tribulación, por causa de otros, por causa de ganar a otros, de mostrar a Dios, de mostrar a Cristo, de mostrar la vida, las virtudes de la vida de Él a otros. Vamos a tener que padecer y sufrir porque nos fue concedido a causa de Cristo, no solo que creamos, sino también que padezcamos por causa de Cristo. Y hay muchos que no quieren padecer, no aceptan el padecimiento, no aceptan el sufrimiento como cristianos. Entonces resisten y luchan, y ellos no quieren, la mente no aceptan que nada malo le pase, menos por otro, sufrir por otro, padecer por otro. Sin embargo, el apóstol Pablo, que conocía bien esto, él no lo hablaba porque tenía chamullo, tenía labia, o porque había oído a alguien que le hablara así. Él lo habló porque él conocía bien lo que era la mansedumbre y la humildad. Por eso dijo: todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Gloria a Dios. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Gloria a Dios. Amén. Aceptaba todo lo que Dios permitía. Así es. Por eso hablamos de esto, que es tremendo. Recuérdales que se sujeten, recuérdales que obedezcan, recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra, porque primero tiene que estar la voluntad dispuesta para que podamos hacer lo que Dios quiere. No es solamente hacer las cosas, sino estar en el corazón dispuesto, preparadito, bien preparadito, entendiendo lo que estoy haciendo, que es para la gloria del Señor lo que hago, que lo que estoy haciendo lleva gloria a Dios, es lo que Dios quiere, es lo que Dios manda, es lo que Dios señaló. Estoy dispuesto en mi corazón a hacerlo y lo hago dispuesto. Entonces acepta esa obra, acepto el sacrificio, acepto mi ofrenda en servicio, porque primero Dios mira el corazón y ve la disposición. Por eso dice, hermanos amados, lo que estamos viendo: recuérdales que se sujeten, recuérdales que ellos obedezcan, que estén dispuestos a toda obra buena, que a nadie difamen, difamar, exhibir públicamente algo que se vio que alguien hizo incorrecto. ¿Cuántos difaman hoy? En cambio, el que aprende a amar, el que ama a los hermanos, el que ama la obra, el que ama a los hombres, no difamará nunca. Harán como José, el esposo de María, que cuando se enteró de que María estaba encinta, dice que la quiso abandonar en secreto porque no la quiso difamar, porque la amaba. ¿Por qué no la difamó? ¿Por qué no difamó por todos lados? Porque la amaba. ¿Vio cuando alguien ama a alguien? ¿Cómo hace para difamarlo? Sin embargo, ¿cuántos dicen de labio amar? Pero lo primero que hacen cuando se ponen mal o se enojan con esa persona a quien dice que aman es dejarla mal por todos lados. Es comenzar a hablar mal, a difamar. Y dice: recuérdales que no difamen a nadie. Gracias, Salvador. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque el que ama cubre. El amor cubrirá multitud de pecados. Como los hijos de Noé, que cuando se vieron, porque el otro fue y lo vio al padre desnudo. Noé había plantado una viña, creció la uva, hizo vino y se tomó y se pasó de copa, parece, y quedó desnudo dormido.
Vino uno de sus hijos, lo vio y salió corriendo. En vez de haber tapado a su padre y haberse callado la boca, salió corriendo a avisarle y a contar a los hermanos que su padre estaba borracho, dormido ahí desnudo. Sin embargo, la actitud de los otros dos, que agarraron la ropa de su padre en sus hombros y caminando a espalda para no ver la desnudez de su padre, fueron y lo cubrieron. Cuando se despertó Noé, tuvo la revelación de lo que había sucedido. Y mire cómo le fue al que fue y difamó. Y mire cómo le fue a los que tuvieron ese temor de Dios. Léalo. Fíjese lo que pasó con uno. ¿A quién bendijo Noé? ¿Y qué pasó con el otro? Muchas gracias, Señor. Por eso parece que estos estaban difamándose entre ellos. No se sujetaban a nadie. Por eso en el capítulo 1 de esta carta, si usted lo lee rapidito, lo lee y lo va a ver. No sé cuántos habrán hecho caso y habrán leído la carta anoche. Pero le dijo Pablo que corrigiese lo deficiente. Y le dijo porque había un profeta de ellos que decían: los cretenses, siempre mentirosos, mala bestia, ocioso, glotones. ¿Ven lo que andaban estos? Difamando, no se sujetaban a nadie. Eran terribles, parece, pero no los desechó. Dijo: pero tú corrígelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Podían corregirse? ¿Podrían ordenarse? ¿Tenían solución? No eran casos perdidos. Hola. Gloria a Dios. ¿Estamos acá? Gloria a Dios. Gracias. Entonces, ¿qué le dijo a él? Le dice: recuérdales, ya en el último capítulo, que se sujeten, mostrando toda mansedumbre. ¿Para quién? Para los que me aman, para los que son buenitos conmigo, para los que tengo cierta afinidad. Gracias. ¿Qué dice? Para con todos los hombres. Mostrar mansedumbre para con todos los hombres. Amén. ¿Se podrá? Amén. Seguro, por eso le está diciendo: recuérdales. ¿Por qué? Sí, porque no tenés que olvidarte que en otro tiempo éramos igual o peor. Gracias. ¿Por qué? Si alguien le pregunta: ¿y por qué tengo que mostrar mansedumbre? ¿Y por qué tengo que callarme y no difamarlo? ¿Y por qué yo no tengo que ser amable? ¿Y por qué no tengo que ser pendenciero si a mí me vienen a decir cosas? ¿Por qué yo tengo que ser así? Porque en otro tiempo, porque nosotros también en otro tiempo éramos en otro tiempo, porque nosotros también éramos, ya no somos más, pero éramos. ¿No dan gloria a Dios porque eran? Porque nosotros también éramos, ya no somos más, pero no nos olvidemos que fuimos, que en otro tiempo fuimos, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, y viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Pero qué sucedió? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué sucedió con nosotros, hermanos amados? Nos salvó. ¿Cuánto da gloria a Dios? Nos libró, nos preservó, nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado, nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos hizo ahora siervos de la justicia. Nos salvó. Pero éramos así. Entonces la base está puesta, está dada. ¿Por qué yo tengo que ser con los demás así, con los hombres de esta manera? ¿O se olvidó que en otro tiempo era así usted? No nos podemos olvidar que en otro tiempo éramos terribles. Estábamos extraviados, Amén. rebeldes a todo lo que Dios decía y planeó con nosotros. Íbamos en contra de todo lo que Dios decía.
Dios decía blanco, nosotros decíamos negro. Dios decía amá y nosotros odiábamos. Dios dice trabajá, otros robaban. Otros codiciaban y peleaban y murmuraban y difamaban y desobedecían y se rebelaban a todo lo que era ley. En otro tiempo era así. Entonces ahora miramos a los hombres y no podemos nosotros ponernos en jueces y a querer difamarlos y a querer tratarlos mal. No, seamos amables. Porque Dios nos ganó a nosotros con amor. Dios nos ganó con mansedumbre, nos tuvo paciencia a nosotros. ¿O no? Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están entendiendo esto? Nos salvó. Y no por obras, ¿ve? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cuántos saben que por la misericordia de Dios nos salvó? Amén. 3 amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que por la misericordia de Dios somos salvos? Y hoy estamos aquí, somos lo que somos porque Dios tuvo misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Dios nos renovó. Hubo una renovación, hubo una restauración. Gracias. Por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Viniésemos a ser herederos. ¿Usted es heredero de Dios? Amén. Amén. Qué herencia, ¿eh? Palabra fiel es esta. Y le dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Que estén dispuestos a toda buena obra. Que los que creen en Dios deben procurar ocuparse en buenas obras. Pero evita las cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Esto le está diciendo Pablo a Tito. Amén. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Tremendo. Y ahí viene lo que hablamos anoche, y como que está enfatizado Pablo, pensando y mirando la necesidad de esas buenas obras que Dios preparó. Por eso vuelve otra vez a decir, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Gloria a Dios. Se aprende. Amén. Se aprende a estar ocupado. Gracias. Se aprende a estar ocupado. Qué hermoso decir, aprendí a estar ocupado. A veces estamos ocupados en tantas cosas. Hemos aprendido a ocuparnos en tantas cosas vanas. ¿Cuánto aprendieron a ocuparse en un montón de cosas que son de este mundo y que son útiles? Como ocupado en el trabajo, ocupado en el estudio, se ocupan de la casa, se ocupan de un montón de cosas. ¿Y quién está ocupado en buenas obras? Gloria a tu nombre. En buenas obras, las que Dios preparó. Qué lindo es poder amanecer y en cada día ocuparme en buenas obras, estar ocupado en aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano. Por eso se aprende, por eso estamos para aprender. Por eso dice, y aprendan los nuestros a ocuparse ¿en qué? En buenas obras, para los casos de necesidad. No hay que descuidar los casos de necesidad. ¿Cuántos casos de necesidad vemos a diario a nuestro alrededor? ¿Cuántos casos de necesidad vemos en la congregación? Vemos en nuestro alrededor, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. ¿Cuántos casos hay? Gloria a tu nombre.
Necesidades espirituales y necesidades materiales, ¿o no? Amén. Y nosotros debemos aprender a ocuparnos para toda buena obra en estos casos de necesidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Ocuparnos en buenas obras para los casos de necesidad. Porque recordemos las palabras del Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Y hemos visto los otros días, el apóstol Pablo dijo que el que trabajaba, trabaje para tener que compartir con los que padecen necesidad. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces tenemos que aprender esto. ¿Podemos aprender a ocuparnos en esto? Amén. Y anoche vimos, ¿cómo se aprende esto? Lo dijimos, no sé cuántos lo habrán anotado, Amén. si lo habrán escuchado, pero aprender también lo nuestro, aprendan también lo nuestro. Esta palabra era relacionada con la acción de perseguir. Acción de perseguir y atrapar algo y atrapar algo. Esta palabra está relacionada con la acción de perseguir y atrapar algo. Para nosotros, las necesidades cubiertas, tiene que ser la presa. Amén. Para nosotros, para la iglesia del Señor, tiene que ser como un cazador que persigue hasta atrapar la presa. Así tiene que ser la cubierta de la necesidad. El suplir la necesidad. Gloria a Dios. Tiene que haber hambre de esto. Amén. Tiene que haber hambre y sed de esto. De que nosotros como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, podamos aprender a ocuparnos, como dice la Escritura, en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Cuánta necesidad vemos a nuestro alrededor? ¿Cuánto hay que prepararse? ¿Cuánto hay que aprender para esos casos? ¿Cuánto estarán entendiendo? Vemos la necesidad de cuántas cosas: de ropa, necesidad de comida, necesidad de consejo, necesidad de amor, de comprensión, de escuchar, de aconsejar, de instruir, de enseñar, de orar por los demás, de orar por los enfermos. ¿Cuántas necesidades vemos a nuestro alrededor? Deben aprender los nuestros a ocuparse en toda buena obra para los casos de necesidad. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para que no sean sin fruto. Entonces, esto lo siento por justo repetir esto. Amén. Aprender en esta palabra está relacionada con la acción de perseguir y atrapar algo. Gloria al nombre del Señor. Por estudio o la experiencia de distintas situaciones vividas. ¿Cómo aprendo esto? Por el estudio. Voy a la palabra de Dios, escudriño la Escritura, estudio la palabra y voy aprendiendo y voy mirando cómo era nuestro Señor, cómo eran los primeros hermanos, cómo eran los apóstoles, cómo se conducían los hermanos para con los demás, para las necesidades que había, y voy estudiando, voy indagando y voy aprendiendo, y aún por las experiencias que Dios nos permite vivir diariamente. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Hemos tenido una situación de que hemos estado enfermos y nadie vino a visitarnos, nadie fue a verme al hospital, nadie fue a visitarme a mi casa. Esas experiencias, como vimos anoche, en vez de llevarnos a ponernos mal y a renegar y a difamar y a hablar mal, nosotros tenemos que aprender a ocuparme en una buena obra. Yo sé lo que es estar solo, sé lo que es no tener nada, sé lo que nadie venga a preguntarte cómo estás y si comiste. Entonces tengo que preocuparme, tengo que aprender de eso. En vez de renegar y ponerme mal y hablar mal de los demás, tengo que aprender y empezar a mirar qué se siente. Mirá lo que siente el que está así, mirá lo que siente el que nadie lo va a ver, mirá el que siente el que lo dejan solo. Qué tan tremendo. Entonces, cuando veo una necesidad, yo estaré preparado para poder suplir esa necesidad y poder responder y ayudar y ser alguien que socorre a una persona que está en esa condición. Cuando uno se entera que estuvo preso, me voy a compadecer de los presos, porque el que estuvo preso sabe lo que está privado de la libertad. El que tuvo un dolor de muerte
lo que es el dolor y lo que es la aflicción. El que perdió un hijo, el que perdió aquello, el que perdió, conoce por la experiencia de vida, aprendió, no renegó de la vida, aprendió. Entonces Dios lo está preparando para toda buena obra, para los casos de necesidad. Entonces va a ver quiénes van a poder ir al hospital, a visitar a un enfermo, a acompañar a alguien que necesita, hacer visita, ayudar, hacer un trabajo en la necesidad que hay en los hogares de los hermanos o en algún vecino. Qué feo se me llueve la casa, qué feo que se llueve acá, qué feo que tengo este problema y ojalá yo no sé hacerlo, pero qué hermoso cuando alguien nos ayuda, ¿verdad? Qué lindo cuando alguien nos da una mano. Bueno, así es lo que Dios quiere que aprendamos. No nos pongamos mal si alguien no le ayuda, aprenda. Si alguien no está, aprenda. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle? Presta atención y aprenda. Amén. Porque así están muchos, tienen situación y no aprenden, reniegan, se quejan, blasfeman, hablan en contra. No aprenden, anoche lo vimos. Y viven la vida como si no hubieran vivido lo que vivieron. Y siempre están en rencor. Por eso vienen las situaciones y se pelean con el hermano. No pueden aprender, no aprendieron a perdonar, no aprendieron a soportar, no aprendieron a sufrir. Y las experiencias vividas las tuvieron. Tuvieron experiencias dolorosas, tristes. Tuvieron experiencias de tropiezo. Aprendamos. Hay una necesidad para que seamos sensibles a la necesidad. Hoy hay una insensibilidad tremenda en nosotros de la necesidad de los demás. Hoy estamos más preocupados por lo nuestro, por lo propio, que por la necesidad de los demás. Pero Dios quiere preparar un pueblo celoso, como lo vimos acá. Un pueblo propio, celoso, ¿de qué? De buenas obras. ¿Celoso de buenas obras? ¿Cómo será ser celoso de buenas obras? Celoso de buenas obras. No celoso del hermano, de la hermana, o del novio, de la novia, de la esposa, del esposo. Celoso en buenas obras. Decir, yo no voy a dejar pasar esta buena obra que se está haciendo, que se tiene que hacer. La voy a hacer, no la hacen otros, yo la voy a hacer. Amén. No, si no la hace otro, yo no la hago. Por eso le dijo a los nuestros, a los que han creído, a los que fueron introducidos al plan de Dios, a los que son de la familia de la fe, a los que son de la familia de Dios, a eso, amén, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Entonces se aprende. ¿Qué es aprender? Perseguir y atrapar algo, por estudio o experiencia de distintas situaciones. Esto es algo que la iglesia tiene que perseguir y atrapar, agarrar, conquistar, lograr, estar preparado para toda buena obra para los casos de necesidad. Amén. Al no estar preparada la iglesia en esto, nosotros estamos, bueno, vamos a estar orando por la gente de acá a la vuelta, por el vecino, vamos a estar orando por la necesidad que vemos en los jóvenes, en que están drogándose, que están tirados, pobrecitos, y estamos pobrecitos, vamos a estar orando. No, acá no es cuestión de orar y de pobrecito, es cuestión de hacer algo. Amén. ¿Habrá una buena obra para hacer? Por eso dice, para los casos de necesidad. ¿Cuánta gente tiene necesidad? ¿Cuánta necesidad viene a este mundo? ¿Cuántos problemas vendrán? Y se aprendan también los nuestros a ocuparse. Ahora dijimos algo, aprendamos entre nosotros primero. Aprendamos entre nosotros primero. Vemos la necesidad, mi hermano. ¿Qué hago? ¿Estamos preparados para suplir la necesidad? He aprendido a tener una buena obra en el caso de necesidad que veo, mi hermano. He aprendido a ayudar, he aprendido a dar. Gloria al nombre del Señor. Por eso es importante que nosotros tengamos esto bien en claro. ¿Sí? Se aprende. Aprender significa aprender por investigación o por observación. Gracias, Señor. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, si usted me sigue, lo leemos 4:9, Filipenses 4:9. El que le recomienda, el que le enseña esto a Tito, sabía bien lo que hablaba. ¿Por qué? Porque él pasó un montón de situaciones, experiencias, distintas situaciones, ¿ve? La experiencia de distintas situaciones vividas. El apóstol Pablo pasó por un montón de cosas. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. El verso 11. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Los filipenses habían aprendido cosas. Gracias. Amén. Tenían que hacer lo que habían aprendido. De nada sirve que aprendí cosas y no las hago. ¿Cómo puede estar Dios con nosotros si no hacemos lo que aprendimos? Amén. Por eso hablábamos recién, lo que aprendimos hay que hacerlo. Amén. ¿Sí, amado? Amén. Y bueno, pero dice algo tremendo. El verso 10, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿En cuál situación se contentaba? Cualquiera. El verso 11. ¿Lo tiene? Está leyendo otro libro. Con todo lo que tengo. Pues he aprendido a contentarme, Amén. cualquiera que sea mi situación. Gracias. Gloria a Dios. Muchas gracias. Se aprende. Amén. No renegaba de la situación, aprendió. ¿Y qué aprendió? A contentarse. Amén. Amén. O sea que no puede pasar algo que no sea para que aprendamos. Una vez alguien renegó de aprender. Un pastor le dijo, lo que pasa es que vos tenés que aprender cosas. Y dijo, yo siempre tengo que aprender. Gracias. Yo siempre tengo que aprender. ¿Ve? Qué tan terrible estar en esa situación, en esa condición de renegar de aprender. Le había pasado una situación difícil y de repente cuando fue al pastor, el pastor le mostró que ella tenía que aprender algo, que Dios le quería enseñar algo. Y renegó y dijo, yo siempre tengo que aprender. Como si aprender es malo. Se cansó de aprender, ya sabía todo. ¿Ve? No tenía necesidad de aprender nada. ¿Por qué no se aprende? Muchas veces porque estamos en esa condición, en esa mentalidad. No tengo que aprender nada. Sin embargo, Dios te sorprende y te maravilla cada día cuando leemos su palabra. Leemos un texto bíblico que quizás lo leímos toda la vida y nos encontramos que no entendíamos bien cómo debía ser entendido. Y empezamos a mirar cosas en la palabra de Dios y las situaciones que se presentan nos muestran realmente en qué condición estamos, que no sabemos bien las cosas como las tenemos que saber. Esto nos tiene que llevar a tener la necesidad de aprender, hermano. Amén. ¿Cómo podrá Dios enseñarnos? ¿Cómo podremos aprender si no tengo la necesidad de aprender? He aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Aprender en ese pasaje a contentarme, a estar contento, pase lo que pase, ser poseído de fuerzas suficientes para sostener y defender. El original griego habla de eso en esa palabra, aprender a contentarse, contentamiento. Dice, ser poseído de fuerza suficiente para sostener y defender. Él había aprendido a defender y a sostener lo que se le había encomendado. Él había aprendido a sostener y a defender lo que Dios era para él. Dios no podía fallar, Dios no podía cambiar, Dios lo que promete lo cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que Él es mi ayudador, no te dejaré ni te desampararé. Él dijo que todo, hermano, está en su mano y Él es soberano y que todo por Él y en Él y para Él, todo fue creado y todo subsiste por Él. Él lo sostuvo, Él lo defendió. Gracias,
aprendió a encontrar en Cristo suficiencia, no en Él, no en su fuerza, no en sus capacidades, no en su inteligencia, sino en Cristo. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por todo y en todo fue enseñado, todo le enseñaba, todo le enseñaba, por todo aprendía. Por todo y en todo fui enseñado, para estar saciado como para tener necesidad. Por todo y en todo fui enseñado, por todo. Estaba aprendiendo. Miren si no tenemos que aprender. Tenemos que aprender, tenemos que aprender. A ocuparnos en buenas obras para los casos de necesidad. Estar ocupado, ¿cuánta necesidad hay a nuestro alrededor? Espiritual, material, podemos ayudar a alguien, podemos hacer algo por alguien. Amén. Amén. Esas son las obras que tienen que manifestarse. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Amén. Amén. Tienen que ver los hombres nuestras buenas obras. Hermanos amados, esto es algo que tenemos que tenerlo bien presente. Íbamos a hablar del fruto, habíamos dicho, pero no podemos pasar todavía ahí porque hay que aprender a ocuparnos en buenas obras. ¿Para qué? Para que no seamos sin fruto. No podemos ser sin fruto. Tenemos que tener fruto, tiene que haber un resultado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en esta misma carta a los Filipenses, y con este pasaje ya vamos terminando, vemos que el apóstol Pablo les dice en el versículo 14, después de decir, sé vivir humildemente de todo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, el verso 4, bien hiciste y participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mi necesidad. Y dice algo tremendo, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuántos saben que hay una cuenta en el cielo? Hay una cuenta y esa cuenta tiene que estar abundante y abundar de fruto. Veo que gente se preocupa por tener una cuenta acá en el mundo, en el banco. Ellos quieren abrir cuenta. Y abren cuenta y están soñando con que un día esa cuenta la llenen. O que venga alguien y les llene la cuenta y compran y sacan la tarjeta ahora, Walé, tarjeta de todos lados y abren una cuenta en el banco y la tienen vacía ahora. Pero su esperanza es que esa cuenta esté llena algún día. Y así están preocupados y piensan y buscan cómo poder llenar esa cuenta. Y sueñan con que esa cuenta del banco esté llena. Pero no están soñando ni viendo con diligencia en cada día cómo hacer que su cuenta en el cielo abunde en fruto. Gloria a Dios. Y eso no necesita Walé, ninguna tarjeta de esa. Necesita hacer buenas obras. ¿Cuántos se van a morir y les va a quedar la cuenta con la platita ahí? Otros no van a tener nunca van a tener nada. Otros van a tener, si Dios quiere. Amén. Se mueren y la cuenta se la llevan. Vamos a esperar que voy al cajero, sacar esto primero y me voy. Por eso dice este tesoro en el cielo. Amén. Donde el ladrón y el orín no corrompen. Amén. ¿Por qué? Porque a donde esté vuestro tesoro, allí va a estar su pensamiento, allí está su corazón. Allí está todo lo que usted está pensando, maquinando, mirando. Amén. En el capital que tiene, en la plata que tiene. Y se levanta y yo tengo tanto. Y bueno, y puedo comprar esto y puedo hacer aquello. ¿Y la cuenta del banco del cielo cómo está? ¿Y la cuenta allá? ¿Qué va a pasar la cuenta de allá? ¿Cómo está su cuenta? ¿Abunda en fruto? Todos amén, podrán decir. Pero Dios sabe y usted sabe si está haciendo fruto. Si está haciendo que su cuenta abunde en fruto.
Por eso el apóstol Pablo le dijo, yo no busco que me regalen cosas, ni busco ni ando pidiendo que ustedes me den dádiva, me hagan regalo. Hicieron bien en participar conmigo en la aflicción y en la tribulación por causa de lo que él estaba viviendo por el Evangelio. Hicieron bien en participar conmigo. Porque, como dice acá, no es que busque dádiva, no buscaba nada de ellos, no buscaba que ellos les regalen, les den cosas, sino que buscaba, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así que usted tiene una cuenta en el cielo. Amén. ¿Cómo estará? Gracias. ¿Buscamos que abunde en fruto? Por eso dice, busco que abunde en vuestra cuenta. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. Y ya vamos a hablar del fruto, queda pendiente. Amén. Pero ve, hay que aprender, Amén. Gloria a Dios. no hay que difamar, hay que estar dispuesto a toda buena obra, Amén. ocuparnos en toda buena obra y aprender a ocuparnos en toda buena obra para los casos de necesidad. Yo estoy haciendo lo bueno, trabajo, estoy congregando, estoy haciendo lo que Dios quiere, gloria a Dios, pero hay necesidades a nuestro alrededor y no podemos estar indiferentes a la necesidad de nuestro alrededor. Amén. Entonces aprendamos eso también, a ocuparnos en buena obra para los casos de necesidad. Yo le dije los otros días, tuve una situación en casa, pasó alguien y le dijo, ¿cómo andás? Y acá andamos, no tengo para comer, no tengo trabajo, nada. Bueno, vení que yo te saco para que vos vendas. Y le dio algo, pero yo le dije, no es nomás que vos le saqué para que vaya y venda. ¿Comió su bebé? ¿Comió? No, no comió nada. ¿Y cómo no vas a avisar? ¿Cómo no nos vas a decir para que vayamos y le podamos ayudar a una necesidad? Gracias. Y el otro día revertimos la situación, ¿o no? Amén. Agarraron y dije, bueno, ahora le dije, junten, hablamos, ni me pregunten, para hacer el bien, y junten. Y juntaron ahí, no sé, yo no vi nada. Me enteré nomás que le recibió, que agradecía a Dios y que estaba contento y lo bendijeron y le dieron para un caso de necesidad. Ahora le dije, ahora mañana busquen otro, busquen fruto, buscar bien, no es que esperar que te presente la oportunidad, busquen, porque el amor no busca lo suyo, el amor busca el bien de otro, busca, está buscando tu bien, pero buscar el bien de otro, ¿a quién le puede ayudar? ¿A dónde hay necesidad? ¿A dónde habrá a tu alrededor? No vamos a andar por todo el mundo porque no se puede, lógico, todo eso, pero acá a nuestro alrededor, a la vuelta de mi casa, en la manzana, ahí, no habrá una necesidad, pero como no me interesa, pero si buscamos ahí, está lleno. ¿Y podemos hacer algo por alguien? ¿Podemos ayudar a este barrio, a donde está viviendo? Donde usted está viviendo ahí en la República, allá en el 9 de julio, acá en el 1 de mayo, en el Eva Perón, ahí. Después va a ir creciendo todo esto. Amén. Pero no un día, dos. No, busco fruto que abunde. Al hacer el bien a un hermano, ayudar en la obra del ministerio, ¿qué está mangueando? ¿Qué va a estar mangueando? Estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces yo tengo que mirar. Veo que eso que tienen, siempre van mirando, ¿cuánto me quedará en la cuenta? ¿Cuánto tendré depositado? Hasta aplicaciones hay, ¿no? Y están todos mirando, ¿cuándo me depositan? ¿O no? ¿Y qué hay con la cuenta del cielo? ¿Por qué aplicación hay? No hay ninguna. Usted sabe si está haciendo fruto o no. Amén. Esto no puede ser una vocación sin fruto. Nuestra vocación no es sin fruto. Amén. Amén. Así que vamos para adelante. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Frutos. Ya está. Aleluya. ¿Qué 8:30? ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, se quedan ahí, ¿quieren más? Yo sigo hablando. Algunos se quieren ir ya. Algunos están así. Gracias. Qué tema hermoso. Amén. Hay que aprender. Amén. Ojalá que Dios nos ayude y podamos entender el valor de aprender en todas las cosas, en todo. ¿Sí? Y dejar de andar renegando y quejándonos de todo. Así es. ¿Eh? Gracias. Amén. Amén. Qué feo. Pasan los años y nos ponemos más quejosos, más renegones, Poderoso. más jodidos, más jodidas. No, hermano.
En otro tiempo de la humanidad tenemos que aprender. Amén. Se hace difícil, a veces te presentan situaciones que ni esperar. Viene gente ingrata, malagradecida, te quiere tratar mal, te hablan mal. ¿Y qué hacemos? Ahí tenemos que aprender. Señor, no me dejé hacer nada como hombre. Amén. Tú hablaste de que airaos, pero no pequéis. Tengo la capacidad de no pecar, de no errar el blanco. Ayúdame, Señor. Pero sí, ayúdame a tener mi carácter, a ser la persona seria, firme en las cosas que hablo y digo. Porque tampoco vamos a andar, bueno, va a venir y llevate el equipo, no llevate el otro, total, gloria a Dios. No, pará, no, tranquilo, que acá yo estoy sujeto a autoridades. Por eso dice que se sujeten a autoridades. Y por algo están puestas las autoridades, no en vano llevan la espada. Dice, ellos están para castigo del malhechor y para alabanza de lo que hacen lo bueno. Entonces ahí nomás, para un cachito, ¿no? Vamos a la autoridad porque yo no voy a usar mis recursos humanos ni mi fuerza humana porque ya murió, pero yo voy a utilizar lo que Dios estableció. Entonces voy al orden divino y cumplo con mi función de buen ciudadano, ya que hay gente que es carnal y no va a entender lo espiritual. Amén. Entonces llamo a la policía si hay algún problema. Le digo porque hoy está muy terrible, Hay una falta de respeto tremenda, Anoche íbamos en el colectivo, nomás íbamos en el colectivo y a Jesús se le bajó el barbijo y estaba ahí con un coso que tenía puesto y el colectivero, a vos te digo, empezó a gritar ahí a los gritos, bajate el barbijo, bajate el barbijo porque, escuchame, nos cuidamos entre todos, Estaba el colectivo así de gente iba y viene acá que lo cuidamos entre todos. Y yo me aguanté, le dije, escúcheme, por favor, baja un poquito el tonito, habla más despacio, habla más tranquilo, con respeto. Y se quedó ahí, si yo no le estoy hablando a usted, no, pero estás hablando mal, aprendí a hablar bien. Y ya la gente también le empezó a decir. Y digo, la gente cómo está ahí cada vez peor. ¿Por qué no respeta? Es el chofer el que tendrá que dar el ejemplo. No porque tenga el barbijo ya está, no, aprendí a hablar. Y no dijo nada, gracias a Dios. Pero le estaba diciendo, íbamos con mi hermano, ¿cómo lo va a tratar así? A usted no le estoy hablando, pero está hablando a mi hermano. Para muchos era el hermano, para mí es mi hermano. Usted es mi hermana. No es la hermana, es mi hermana. Entonces hay que cuidar. Y bueno, pero hay que estar atentos porque se presentan un montón de situaciones. Hoy cada vez peor, hoy es el tiempo difícil, hoy hay mucha maldad, la maldad aumentó. Pero también tenemos que aprender a orar a Dios y tener un carácter firme, por cosas que hay que estar firme. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso, atentos, no andemos peleando, seamos humildes, con mansedumbre, pero tenemos que aprender a tener firmeza, ¿sí? Y saber que tenemos una manera justa de conducirnos entre los que no conocen al Señor. Por eso se anda como sabio y no como necio, aprovechando el tiempo. Tenemos que andar como sabios entre los insensatos, entre los que no conocen, andar como sabios. Manso como paloma, pero astuto como serpiente. Amén. Amén. Manso como paloma, astuto como serpiente. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Así que mis amados hermanos, gracias le doy al Señor por su palabra. Gracias le doy al Señor porque nos está enseñando cosas muy hermosas, como testificaban. Ya está. Hey, Raquel, cortá la grabación. Vamos a hacer así porque está ahí medio dormida.